Buenas tardes. Con mucho gusto me sumo al agradecimiento de la señora Mazzoli. Es un placer estar aquí con ustedes y poder exponer el trabajo de equipos que a lo largo de muchos años se han llevado a cabo. Ayer, dando una entrevista al periódico El Comercio, nos preguntaba la periodista que qué es lo que era lo más importante. Una pregunta difícil, pero digamos que de cara a ello he seleccionado dos temas que me parecen importantes y que corresponden a unas investigaciones que estamos llevando a cabo desde el Instituto Arqueológico Alemán, y voy a intentar exponerles los pensamientos y los problemas que eso conlleva. Aquí les muestro un mapa de la península ibérica con los yacimientos de época romana o prerromana, inmediatamente prerromana, que se están llevando a cabo en la península o que se han llevado a la península. Evidentemente que no puedo hablar de todos ellos y por eso he seleccionado esos dos temas que a continuación veremos con un poco más detalle. Antes de nada más, quería enseñarles este mapa de la península con esa línea roja, con esa línea negra que pasa como que si fuera una diagonal prácticamente desde los Pirineos hasta Cádiz. El establecimiento de esa línea se debe a Alexander von Humboldt, quien en el año 1805 vino aquí a la península estudiando la lengua vasca. Estudiando las inscripciones, se dio cuenta de que las inscripciones se podían agrupar en dos grupos. Uno, un grupo que estaría a oriente de esa línea y otro a occidente de esa línea. Por aquí estarían las inscripciones que él llamaba ibéricas y por aquí las inscripciones que nosotros hoy en día, ya con mucho más conocimiento, llamamos indoeuropeas. Es decir, esa línea traza un área lingüística. La península ibérica se puede, de hecho, dividir en dos áreas lingüísticas y esa área lingüística es la indoeuropea, que es mucho mayor que la ibérica, siendo que lo ibérico con lo indoeuropeo lingüísticamente no tiene nada que ver. Son dos familias diferentes. Pero esa distinción en la misma península se mantiene prácticamente hasta hoy. Las discrepancias que hay entre el sur y el norte, el este y el oeste, siguen prácticamente esos trámites. Nosotros, al seguir esa línea de investigación que les voy a exponer a continuación sobre la romanización de los santuarios indígenas, tenemos que observar esa línea. ¿Por qué? Como verán, la mayor parte de las marcas que hay aquí sobre el terreno están en el área indoeuropeo. Es aquí donde, de hecho, tenemos santuarios indígenas que avanzan en el tiempo y llegan a la época romana, de tal forma que podemos ver el cambio, la mudanza, el nuevo elemento de lo romano que han introducido en sus santuarios. En el área oriental, como ven, no hay ninguno. No es que no los haya, pero son un número bastante mayor y lo que hay son o santuarios ibéricos o santuarios romanos, pero pocos hay donde realmente se pueda llevar a cabo una observación sobre la transición en el tiempo de esos santuarios. Los que están marcados en rojo son los que forman parte de este proyecto que les presento. Y como verán, no es uno solamente, sino son varios. Es una metodología que hemos utilizado para, ampliarnos en bastante más información. Son ellos el Cabezo de las Fraguas, aquí, que es el número 1, Panoyas, que ya veremos, San Miguel da Mota, el número 8, Posto Loboso, Monte do Facho y Brácara Augusta. De todos ellos, evidentemente, solamente vamos a ver 2 o 3 para introducirles en la problemática. El tema en sí, los santuarios indígenas y su
proceso de cambio, proceso de romanización, no es nada nuevo. Tiene más de 100 años aquí en la península ibérica y el primero a levantarlo fue el arqueólogo portugués Leite de Vasconcelos, que escribió estos tomos, 3 tomos, Religiones de Lusitania, y en el tomo número 3 trata del tema de religiones en esas zonas que vamos a ver. El material arqueológico con el cual ha tratado Leite de Vasconcelos y todos sus sucesores, ya saben ustedes que este tema de investigaciones tiene muchísima tradición en España. El profesor Blázquez, José María Blázquez, prácticamente toda su vida estuvo trabajando en este campo, escribió muchísimos libros, le siguieron el profesor Mangas, al que se le ha hecho un homenaje aquí en noviembre en Oviedo, y hoy en día el profesor Marco Simán y tal. Casi todas estas investigaciones se basearon únicamente en el material que vemos a la izquierda, es decir, en aras, en altares y en sus inscripciones. Es decir, el acercamiento al problema se hizo solamente por la vía filológica. Nuestro planteamiento fue de añadir a esa vía filológica un contexto arqueológico, es decir, cómo sería un santuario de estos, dónde están colocadas las aras, qué se puede decir del contexto del santuario, dónde está el templo, si es que lo hay, dónde está el ara principal, cómo funciona un santuario. Ese fue nuestro planteamiento. Antes de empezar, les muestro aquí la reconstrucción del foro de Conímbriga, solamente a título de contraste, porque todo lo que vemos aquí, ahora seguidamente ya no lo veremos. Es decir, un espacio ordenado, un espacio rectangular, un espacio claramente distinguido entre lo que es el templo, un edificio grande encima de un podio, con un ara colocado en un eje central, y todo esto se abre a una plaza con grandes monumentos, muchos pórticos, mucha arquitectura. Todo esto, a partir de ahora, ya no lo veremos. Estos santuarios con los que tratamos seguidamente son totalmente diferentes, y de hecho este tipo de santuarios, como en el foro de Coimbra con su templo, de hecho se encuentran en las ciudades romanas. Los santuarios que veremos ahora están fuera de las ciudades, están en los campos y reflejan de este modo bastante más, digamos, la realidad prerromana que les traía. Para no sumar solamente factos, hechos, he intentado de estructurar el discurso a lo largo de 4 líneas. Es decir, se trata de santuarios que tienen un comienzo en época prerromana y que tienen continuidad para dentro de la época romana. Será el ejemplo del Cabezo de las Fraguas. ¿Será que hay posiblemente una continuidad para dentro de la época romana? Será el ejemplo de Panoyas. ¿Será que en época prerromana había un santuario aquí y en época romana lo cambiaron 3 kilómetros al lado? Posiblemente en San Miguel da Mota, el santuario del Deus Endovelicus. ¿O será el caso de que estos santuarios en época romana se fundan totalmente ex novo, que es el caso del Monte do Facho, en Galicia? Primer ejemplo, continuidad. En el centro de Portugal está este monte, si vamos de Salamanca a Portugal, unos 60 kilómetros, Cabezo das Fraguas. Es un monte de unos 1000 metros de altura, y este es el plano correspondiente. Como verán ustedes, el plano comprende entre las líneas rojas lo que sería el castro y, primera sorpresa, dentro del castro hay una zona que se delimita por una muralla y que nosotros pensamos que sería el área sacra. He hecho hincapié en el hecho de que está dentro porque ¿cuántos castros conocemos que tengan el santuario realmente dentro del castro y no fuera? Son muy pocos. Esto es un dibujo reconstructivo del dibujante Arturo Ramos y que muestra la situación, es decir, aquí sería el castro y aquí una muralla que divide
un área dentro del castro. Y aquí, a los pies de estas rocas, está la famosa inscripción hallada ya en los años 40, 1943 concretamente, una famosa inscripción que tiene letras latinas, pero la lengua que está por detrás es la lengua lusitana, una lengua proto-celta, o digamos, es de la familia de las lenguas celtas. El lusitano, los lingüistas están discutiendo si es hermana o si es hija del celta. En todo caso, lo que está por detrás es una lengua no latina, pero utiliza letras latinas para escribir. Esa inscripción nos marca, y ahí está su significado, claramente que estamos dentro de un santuario. Dice: Oilam trebopala, indi, porcom, laebo, comayam, etcétera, etcétera. Traduzco muy libremente. Para trebopala, un oilam. Indi, que es el inglés and, el alemán und, y. Dice, y para laebo, una comayam. Y para icona loimina, otra comayam. Y para trebarune, una oilam useam. Y, indi, para rebe y otra divinidad que viene aquí, un taurom y fadem. Es decir, tenemos nombres: trebopala, laebo, icona loimina, trebaruna y rebe. Esos son nombres. ¿Quiénes son? Por analogía sabemos que Rebe es una divinidad y que Trebaruna es una divinidad y Laebo es una divinidad. Por lo cual podemos deducir, si ya tenemos una línea de divinidades, que los dos que nos faltan, Trebopala y Icona Loimina, también serían divinidades. Es decir, esas divinidades llevan cosas. ¿Qué cosas llevan? Un oilam, un porcom, ahí ya estamos más cerca, y un taurom, es decir, un toro, un puerco y un oilam, que nos dicen los lingüistas que es una oveja. Es decir, una oveja para este, un cerdo para este, un toro para este. El contenido, o digamos un paso para atrás, es difícil para los lingüistas clasificar esta inscripción porque no es ni una lex sacra, no dice cómo hay que tratar estos animales, ni es una inscripción funeraria, ni es una inscripción honorífica, es difícil. Esta inscripción está por encima de esta roca, como ustedes ven que está fotografiada de un ángulo que realmente es difícil ver, pero las letras tienen este tamaño y es perfectamente legible, ¿no? Aquí atrás había después, al final, otro nombre que no sabemos lo que es, pero puede ser otro nombre de una divinidad. Curioso también que parece que en la secuencia tanto de animales como de nombres de divinidades hay un ritmo, no es aleatorio. La divinidad Rebe, que es la que mejor conocemos también y es la que se ve en toda la fachada atlántica de la península ibérica, está al final. Antes de ella viene Trebaruna, es decir, son las dos divinidades que más dispersión tienen y que mejor conocemos. Ellas llevan el toro y los otros llevan animales inferiores, como es una oveja y un cerdo. Es decir, hay como que en fin, ¿cómo se dice? Una Steigerung. Eso es. No se me ocurría ahora mismo la palabra, perdón. Total, sabemos que estamos dentro de un santuario. Eso es importante porque si estamos allí, en el cabezo de las fraguas, lo que nos rodea no nos incita para nada a pensar que estuviéramos dentro de un santuario, pero con esta inscripción lo sabemos. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay edificios redondos, como ustedes ven,
Uno, son 3 edificios redondos, siendo que este se sobrepone, el más pequeño es el más reciente, fechado en época romana. El segundo es, digamos, estratigráficamente no, el más joven. El segundo, etapa mediana, es de la segunda edad del hierro, siglo IV a II antes de Cristo. Y el mayor, el que está más abajo en la estratigrafía, que tiene 7,5 metros de diámetro, 7,5 metros, ese es de la primera época del hierro, siglo VI antes de Cristo. Aquí tenemos, por tanto, una sobreposición de edificios semejantes, todos redondos, yendo de tamaño de más a menos. Eso es lo que hay ahí. Debemos de suponer, por tanto, que eso forma parte de una forma u otra de este tipo de santuarios. Curiosamente, estos edificios no son totalmente redondos, sino que tanto este como el mayor, aquí, tiene como que un pequeño anejo, un pequeño espacio rectangular que se le está adosado. No tenemos idea para qué serviría eso, sobre todo porque tampoco tenemos entradas para ese espacio. Aquí están los hallazgos que documentan claramente el inicio de ya finales del bronce, primera época del hierro. Lo que mejor se encuentra son estas perlas, y lo más reciente que hay es una terra sigillata, una forma de Dragendorf de finales del siglo I después de Cristo. Si dibujáramos todos los hallazgos que tenemos en una curva, la curva arrancaría con muchísima cerámica, pero después se desarrollaría para la segunda edad del hierro, y acabada la segunda edad del hierro caería en pique para la época romana, donde no llegan ni a 5 cachitos de cerámica. Es decir, si la cantidad de cerámica refleja de una forma u otra la actividad en el santuario tuvo mucha actividad al principio, continuó con bastante actividad, pero al llegar a época romana la actividad se reduce casi a la nada. Pues es precisamente en ese momento donde en la roca ponen la inscripción en letras latinas. La escrita llega a esta zona completamente remota de la península ibérica solamente en el siglo I avanzado. Es decir, cuando pone la inscripción en la roca, le pone lo más moderno que tiene, pero el santuario parece que ya no tiene vida. Voy a avanzar un poquito más en el tiempo porque se me va, y a lo mejor al final podemos discutir los detalles. El santuario acaba, no hay más cerámica, no hay más restos arqueológicos allí arriba. Sin embargo, esta es la ciudad de Guarda que hemos mencionado. Aquí está el monte Cerro das Fraguas y aquí está Belmonte. Parece que aquí se da el caso, que en muchos sitios se da, que con la llegada de los romanos, digamos, la población deja los poblados en la altura, se cambia hacia las llanuras y se asienta en las llanuras en nuevas ciudades. Aquí la ciudad más cercana es Belmonte, de la cual pensamos que es la antigua Lancia Opidana, una idea avanzada por nuestro compañero Amílcar Guerra, porque esta investigación se hace en conjunto con la Universidad de Lisboa, Carlos Fabián y Amílcar Guerra. Amílcar descubrió que a lo mejor sería Lancia Opidana. Y Lancia Opidana tiene este monumento enorme que es un templo, y ese templo arranca en el momento en el que encima del monte se abandona el santuario, y es posible que es una posibilidad, no se puede probar, que la gente se haya cambiado para la ciudad de Lancia Opidana en la llanura.
Cambiamos para otro santuario, el santuario de Panoias. Todos estos santuarios son conocidos desde hace siglos, lo conocerán ustedes, está en el norte de Portugal, al lado de la ciudad de Vila Real, y ya se conoció en el siglo XVIII, cuando se hicieron los primeros levantamientos, los primeros dibujos. El paisaje lo ven ustedes a la izquierda, nadie daría por el hecho de que aquí estamos dentro de un santuario, pero otra vez son las inscripciones quienes nos lo dicen muy claramente. Esas rocas tienen, como ven ustedes, unas cajas metidas dentro de ellas. Esas cajas pueden ser cuadrangulares, pueden ser redondas, y al lado hay inscripciones. Y esas inscripciones, en este caso, sí que las podríamos interpretar como leges sacrae, porque dicen muy claramente qué es lo que se hace en cada uno de estas rocas. Aquí dice en uno, pues aquí se mata el animal, se echa la sangre en el agujero que está aquí al lado, después se pasa, es decir, nos da todo un ritmo de la liturgia que muchas veces o casi siempre nos falta en estos santuarios. Este santuario de Panoias lamentablemente nunca se ha excavado, y la cuestión principal que conlleva es la siguiente. Todas estas inscripciones están firmadas por un senador romano, Caius Calpurnius Rufinus. Ese hombre pone su nombre en cada una de estas inscripciones y se autodenomina como el fundador de ellas. Parece que se trata de uno de estos fundadores de culto itinerantes, que los hubo muchos, no solamente aquí en la península ibérica, también en Egipto, fundadores de culto religioso itinerantes. Iban a un sitio, iban a otro sitio, iban a otro sitio. Puede ser así. Este se llama senador, sin que se le conozca más. Pero la pregunta es, ¿se trata aquí de un santuario con una liturgia, con un rito establecido y fundado por ese senador romano? Posibilidad número 1. O se trata aquí de un santuario pre-romano que este fundador de cultos encontró y que, poniéndole sus inscripciones, cambió. Esa pregunta está en abierto, pero no hay forma de responder a esa pregunta hasta que no se haya hecho una excavación que pueda o no determinar la existencia de niveles prerromanos y cuyos inventarios, cuyos hallazgos puedan sí o no determinar alguna función religiosa de este sitio. Con este santuario estamos ya en época romana bastante avanzada, a finales del siglo II después de Cristo. La fecha se ha ganado a través de estudio epigráfico, es decir, la forma de las letras. Todo esto en Panoias, como ven ustedes aquí el plano, hecho por compañeros nuestros en los años 60, el profesor Hauschild y Rolf Niehaus, en el año 65, el plano, como ven ustedes, aquí hay varias rocas. Aquí hubo rocas que se destruyeron, no se sabe si tuvieron inscripciones sí o no. Las inscripciones que vemos aquí a la izquierda reflejan esta roca que tenemos aquí. Aquí había un edificio, un templo posiblemente, y por aquí hay un camino que sube por el número 2, el número 2A, al número 3, donde hay una roca con unas tumbas ya medievales. Estas inscripciones aquí todas juntas, ven ustedes que siguen un cierto ritmo, y fue nuestro compañero, el lamentablemente fallecido Geza Alfeldi, quien leyó e interpretó las inscripciones. Su observación clave fue el hecho de que están todas en latín, pero aquí, como ustedes ven, hay una bilingüe, griega y latín. ¿Quién en el norte de Portugal, en el fin del mundo, en el siglo II después de Cristo, sabía leer griego en aquella región? Es impensable. Pero bueno,
Geza Alfeldi, leyendo las inscripciones, se daba cuenta de que hay un cierto ritmo y acorto mucho, piensa que se trata de un culto de misterios. Se trata de una iniciación de miembros que quieren entrar a formar parte de la comunidad religiosa, que era una comunidad cerrada, no abierta. Esa comunidad cerrada admite nuevos miembros y el nuevo miembro, cuando entra, tiene que pasar una fase de iniciación. Empieza a leer aquí las inscripciones, dice aquí hay que sacrificar esto, aquí hay que sacrificar, son animales pequeños, no son animales grandes, después se echa la sangre aquí y en cuanto ejecute todos esos sacrificios, digamos, el mystes, ¿no? El místico no sabe a qué divinidad está dirigida. El nombre de la divinidad solamente se le descubre en la última inscripción, donde se apercibe de que se trata de Serapis Hypsistos, nombre griego, divinidad egipcia, tiene un templo muy grande en Egipto, Serapis. Fíjense ustedes otra vez aquí en el norte de Portugal, en el fin del mundo, un templo en un sitio como este, completamente agreste a Serapis. Puede ser, sería lo más lógico, que Serapis solamente esconde debajo de sí una divinidad indígena, que el santuario fuese más antiguo que los romanos y que el fundador el senador Caius Calpurnius Rufinus, lo que hace es encontrarse un santuario, encontrarse un culto y cambiarle el chip, como se diría en argot, para una nueva divinidad. Pero eso, digamos, hay que comprobarlo por excavación. Pasamos al sitio del Monte Faccio, al cual ustedes me han preguntado. El Monte Faccio lo tengo aquí como una fundación ex novo. En el sitio donde hemos encontrado este santuario, anteriormente no había un santuario. Lo que había es un castro. Están las casas todas como tienen que estar. Ese castro se abandona, como todos los castros de la zona del norte, de Galicia y tal, en época Flavia, sobre el año mitades del siglo I, el año 70 después de Cristo. En ese momento todos esos castros se abandonan y también este. El castro está allí, como estamos encima del Atlántico, como ustedes ven, con las islas Cíes aquí. Esta es una vista del norte al sur, aquí al fondo estará Bayona, aquí está la entrada a la ría de Vigo, por aquí tienen que pasar los barcos, un sitio altamente expuesto a los vientos que vienen del mar. El castro está allí y poco a poco se cae en ruina. Y es en la ruina de ese castro donde, en el cual 180 años después montan el santuario, fundación ex novo, en la ruina de un castro. Seguramente que quienes montaron el santuario allí todavía verían las casas, e incluso han reconstruido 3 o 4 casas de las que había ahí para su utilización dentro del santuario. Pero es una fundación ex novo. La divinidad es el Deus Lar Verobreus. Como ustedes ven, esta excavación fue muy fácil porque nada más quitar la tierra ya estábamos dentro del primer estrato antiguo del siglo IV después de Cristo. Esta es la zona central del santuario y ven ustedes que tiene muchísimas piedras, un mar de piedras, tiene números rojos y tiene números negros. Los números rojos son los altares que se han encontrado ahí. Tienen un A, ara, número tal. Como ya ven, son muchos números rojos y de hecho hemos encontrado unos 200 fragmentos de ara. 200 fragmentos de ara. Esto, cuando ya anteriormente arqueólogos gallegos habían rescatado del monte, porque estaban aquí tirados, una cuarentena de altares. Es decir, cuando nosotros empezamos en este sitio,
pensábamos que lo que había aquí de aras ya estaba recogido en los museos y para nosotros era una base espléndida para empezar, porque ya teníamos mucho material epigráfico, la mayor parte de las aras tienen inscripción y un material, es decir, fue una sorpresa total, además de las 40 que ya se sabían, encontrar otros 200 fragmentos más. Y como ustedes ven, hoy en día, del tan número de aras, lo que se puede concluir es que se pueden, a lo mejor, habría unas 100 aras dentro del santuario, de los fragmentos, uniendo partes y tal. Como ven ustedes, esta está completa, muchas están completas, unas 25 o algo así tenemos completas. Total, habría en este santuario unas 100 aras. Los números rojos son, por tanto, el hallazgo de aras y los números rojos son los sitios donde estaban colocadas las aras. Hay dos clases de sitios en la imagen de la derecha. O las aras tienen un pie corto, en ese momento se habrían colocado dentro de estas piedras que servían para calzar las aras. Aquí no se ha tocado nada, esas piedras se encontraron tal cual. O entonces las aras tienen grandes hincones, como esto, ¿no? Y estarían dentro de la misma tierra. Si se fijan ustedes con alguna atención, se verá que aquí la tierra, aquí en el planum, ¿no? está aplanada y se ve un poco más revuelta. Eso es el relleno del agujero que dejó una de estas aras. No sé si me pueden seguir. Así que hay dos tipos de colocación de las aras dentro de la tierra. Las aras se pueden tipificar y la tipología que estamos ganando, tipo A, tipo B, tipo C, también al mismo tiempo refleja un avance en el tiempo. Esta ara tipo A, digamos, todavía está bastante cerca del tipo de aras conocidas, del siglo II avanzado, III, y estas últimas ya son formas completamente distorsionadas, como ustedes ven, que serían ya aras tardías. Para esa caracterización cronológica tenemos también un fuerte, diría yo, imbatible argumento estratigráfico, que es el siguiente. Como ustedes ven aquí, en la zona central, algunas veces las piedras que parecen echadas sin ningún tipo de orden sí que llaman la atención. Aquí, por ejemplo, estas tienen claramente un ángulo recto aquí. Aquí abajo otro ángulo recto. Aquí unas piedras colocadas en un círculo. Eso lo hemos llamado recintos. Es decir, el santuario era un descampado y dentro del descampado había pequeños recintos o con ángulos o redondos. Esos recintos contenían aras. Aquí todo un gran número de aras, aquí un número relativamente pequeño, aquí también solamente 1 o 2. Es decir, hay aras que están colocadas dentro de esos pequeños recintos y después hay aras colocadas fuera de esos recintos. Ya habrá que ver la explicación que se le da a eso. Pero las piedras que forman estos recintos, en muchísimos casos, son fragmentos de aras reutilizadas. Y si volvemos otra vez a la tipología, el mayor número de piezas reutilizadas son de los tipos A y B. Del tipo C prácticamente no hay aras reutilizadas. Es decir, es un argumento estratigráfico para suponer que las últimas aras son las del tipo C. Aquí una foto que nos muestra, digamos, la cantidad de aras, es granito, estos tamaños. La mayor ara que tenemos es esta, que tiene 1,76 m, justamente el tamaño que yo tengo cuando me pongo de pie. Así que imagínense ustedes, esta parte del hincón estaría debajo de la tierra y esto estaría por encima de la tierra. Muchísimas aras, todas colocadas, unas encima de otras, y la colocación es de tal forma densa que en algunas zonas nos parece difícil, digamos, entender cómo funcionaría el santuario, porque estos son aras, es decir, son altares que tienen aquí arriba unas pequeñas cazuelas metidas, que es donde se
sacrificaba lo que se sacrificaría, que tampoco sabemos lo que es. Pero como ninguna de las aras tiene restos de quemaduras y tal, pues pensamos que el sacrificio en sí no sería de sangre, serían más bien libaciones. Se libaba o agua o vino o alguna cosa de esas. La cronología de las aras, lo más moderno que tenemos son dos aras que tienen estas cruces que se llaman crux floralis. Es una forma que ustedes aquí también tienen en Asturias, ya en iglesias digamos cristianas avanzadas. Es una forma que nace en el siglo IV y que después perdura en los tiempos y en los siglos. Es difícil fecharlo. Como en el Monte de Faccio, de digamos centenas de fragmentos, solamente tenemos dos que tienen ese ornamento, pensamos que la cristianización, si llegó al Monte Faccio, pues poco efecto tendría, porque son solamente dos. Si eso es realidad, si eso es verdad, el santuario en el Monte Faccio existiría de mediados del siglo III después de Cristo hasta finales del siglo IV, como mucho principios del siglo V después de Cristo, que es cuando el cristianismo llega ya con fuerza a Galicia. El santuario entonces existiría, digamos, 180 años como mucho. No hay nada antes, no hay nada después. El último de los santuarios que quiero exponer, y tenemos que correr un poco, es la posibilidad de un santuario que exista donde nosotros lo hemos encontrado y que posiblemente tenga un antecedor en un sitio diferente a 2 kilómetros. Este santuario es completamente diferente también aquí, hace 100 años, el profesor Leite de Vasconcelos, al que ya hemos mencionado, fue el primero a excavar este santuario, y lo que él hizo sobre todo fue derribar una capilla que había ahí hecha solamente de espolia, piezas reutilizadas en la capilla. Tanto sacó de la capilla que al llevarlo para Lisboa formó el núcleo de lo que es hoy el Museo Nacional de Arqueología de Portugal. Es el núcleo de hallazgos, fueron realmente las piezas extraídas allí. Lo mismo que en el Monte Faccio, nosotros pensábamos que lo que había allí ya estaba en el museo, y digamos nuestra sorpresa cuando ya en el primer año, debajo del suelo de la capilla, donde Vasconcelos, por alguna razón que desconocemos, no había excavado, allí estaban todas estas estatuas que curiosamente son las mejor conservadas de todas. Si juntamos las estatuas, ellas nos dan una imagen bastante buena del tipo de estatuas que estarían dentro de ese santuario. Este santuario ya se localiza bastante más al sur, está en la zona entre Évora y Mérida, más para Évora, más cerca de Portugal, y actualmente nuestro catálogo de hallazgos de estatuas sube al número de unas 80 estatuas que habría en ese santuario. El santuario entonces sería concebido lleno de estatuas. Eso es una cosa que normalmente en la península ibérica casi no conocemos. De hecho, hay un único paralelo en la provincia de Albacete, en el Cerro de los Santos, un santuario ibérico donde había 400 estatuas. 400 estatuas excavadas en su día por nuestros compañeros franceses de la Casa de Velázquez, Pierre Paris. Esto tiene 80, tampoco está mal. Las estatuas, entre las estatuas hay desnudos, dos cosas solamente. Hay animales, curiosamente, estatuas de animales dentro de los santuarios, que no es normal para un santuario romano, y sobre todo, claro, esta pieza aquí del centro, porque esto es una cariátide. Una cariátide es una estatua utilizada como si fuera una columna, ¿no? En la arqueología clásica aprendemos la Acrópolis de Atenas, hay un famoso templo, el Erectaion, y ese Erectaion pues tiene, en vez de columnas, tiene estatuas femeninas que soportan el entablamiento. Pues miren ustedes, curiosamente, eso es lo que tenemos aquí.
a la izquierda el Erechtheion de Atenas, en el centro el Foro de Augusto en Roma, donde también se utiliza esa forma de una estatua que sirve de columna para portar el entablamiento, y lo tenemos en Mérida, donde las estatuas son estas pequeñas, pero ya no son estatuas rond, como dicen los franceses, a bulto redondo, sino son meramente relieves. Lo tenemos, por tanto, en sitios importantísimos, en Atenas, en Roma y en Mérida, que es la capital de provincia, y, curiosamente, en este santuario del Deus Endobellicus. El Deus Endobellicus debe de ser este, porque es la mejor cabeza, de lejos la mejor cabeza que hay. No es la única, pero vamos, de las muy pocas, hay solamente 3 cabezas mayores del tamaño natural, y está hecha de una calidad absolutamente estrondosa. Esta cabeza se puede fechar muy bien estilísticamente en época de Adriano, sobre el año 120-130 después de Cristo. Podemos pensar, si esta realmente es la estatua de culto que no se puede probar, que todas las otras 80 estatuas que tenemos serían posteriores a la estatua de culto, porque es la más importante. Serían, por tanto, todas a partir del 120 para adelante en el tiempo. Y de hecho, cuando se pueden fechar las estatuas, son del siglo II avanzado o del III. No hay estatuas anteriores a esta cabeza que es de época adrianea. ¿Por qué me alargo tanto en esto? Porque tenemos continuidad. El santuario se funda en época de Claudio, sobre el año 40 después de Cristo. Tenemos muchísimo material, sobre todo ánforas. De las miles de piezas, 2/3 son ánforas. Es decir, el santuario empieza a funcionar con base a ánforas que traen comestibles, bebidas, aceite, garum, lo que fuere necesario para que el santuario existiera. La gente allí comía y bebía. El tipo de ánforas lo vemos aquí a la derecha. Y existe del año 40 hasta el año 120 solamente con esto, sin estatuas, sin nada más que esto. Con la introducción de estatuas cambia, digamos, no solamente el comportamiento de los fieles que vienen a cultuar al Deus Endobellicus, sino que podemos pensar que a lo mejor cambia también la liturgia y el rito que ahí se celebraba. Es un ejemplo, o casi el mejor ejemplo, para ese tipo de cambio que tenemos en los santuarios. El santuario no solamente tiene buena calidad en sus estatuas, como también, como ven ustedes aquí con la inscripción, esta base de estatua, ¿no? Es decir, una inscripción de muy buena calidad, como se podría encontrar tal cual en la capital de provincia, en Mérida. Y pasamos ya, ahora dejamos el mundo de los santuarios y pasamos un momentito a Munigua, donde el instituto está excavando, o está investigando, mejor dicho, desde hace 60 años ya el yacimiento de esta ciudad hispano-romana. Se encuentra al lado de Sevilla, a 1 hora de Sevilla, en medio de la Sierra Morena, un sitio que después de que los romanos lo abandonaron, nunca más fue poblado y es esa la razón por la cual se conserva bastante bien. Esa es la actual visión, mucho está reconstruido, prácticamente cada 10 años hubo grandísimas obras de reconstrucción. Aquí lo que se ve de último es el levantamiento del templo de Mercurio, el único de los 7 santuarios o templos que tenemos en Munigua, del cual sabemos realmente la divinidad al que le pertenece Mercurio. Sobre todo aquí el santuario de Terrazas, que ya veremos ahora seguidamente, el muro del foro, el templo de Podio, es decir, ven ustedes lo que se conserva allí.
También Munigua se conoce no solamente desde que el Instituto Arqueológico Alemán estuviera ahí, sino que es de las ciudades hispanas romanas de la Bética casi más antiguas, de las cuales se conoce el nombre, porque ya fecha del siglo XVI. En aquel entonces escribía Ambrosio de Morales en Alcalá de Henares para Felipe II la Crónica General de España, que es una forma de legitimación también, y en una carta a su correspondiente, porque tenía una red de correspondientes en Sevilla, le escribe: mándame las inscripciones de Mulva. Esa frase en una carta de Ambrosio de Morales hacia Alonso Chacón, su correspondiente en Sevilla, nos deja tirar tres conclusiones. Primero, que hay Mulva. Segundo, que hay inscripciones en Mulva. Y tercero, que alguien tiene que haber ido ahí a leerlas, porque como Munigua no aparece de ninguna manera en la literatura antigua, al no ser así, no hay forma de saber de la existencia de Mulva. Y de hecho, aquí tenemos dos zócalos para estatuas que muy claramente hablan de un municipium muniguense. Es decir, en el siglo XVI hubo quien fuera a Munigua, que después se llamaría Mulva, cambiaría el nombre, una deturpación lingüística. Hubo quien fuera allí, quien viera estas estatuas, quien deduciera que el nombre es Munigua y quien después las copiara y que supiera leer latín. Por todo esto podemos suponer que el descubridor de Munigua es el monje dominicano Alonso Chacón en el siglo XVI. Chacón es un hombre literato, un hombre famoso, después fue a papa y murió como obispo de Alejandría en Egipto. Escribió una historia de los papas y tal, en fin, pero aquí en Munigua dio sus primeros pasos, por lo que parece. Esta es la visión de Munigua si nos acercamos a ella hoy en día. No todo está reconstruido. Este pilar es original y estos también, es decir, ustedes ven que se conserva hasta aquí arriba y los demás se han reconstruido siguiendo el modelo de los originales. Cuando el Instituto Arqueológico Alemán empieza sus investigaciones en el año 1956, lo primero que se hace es un plano de la mano de Wilhelm Schüle y, como ven ustedes, ya en ese momento, sin ningún tipo de excavación, estaba muy clara la planta del edificio principal de Munigua, que es el santuario de Terrazas. Sin excavar se pudo ver perfectamente. Aquí unas impresiones de las primeras excavaciones en los años 50, en el año 59 precisamente, o 58, así se trabajaba, no había casa y sigue sin haber ningún tipo de pueblo por ahí cerca, se vivía en estas cabañas, había que hacer toda una mudanza y, digamos, ya estamos saltando para los resultados de 60 años de investigaciones en ese yacimiento. Es la reconstrucción más reciente que hemos hecho, sería la vista de la ciudad. La reconstrucción es correcta, es buena, es bonita, pero engaña. Engaña en el sentido de que parece que es una ciudad monumental, grande. Todo lo contrario, es verdad. Tenemos en primer plano el foro, el templo de podio, el pórtico de 2 pisos y aquí arriba el santuario de Terrazas. Pasamos muy rápidamente el plano de Munigua. Aquí tenemos todas las fases juntas de lo que se ha excavado en los 60 años que el instituto está trabajando allí. Aquí todas las fases juntas. En la primera fase, turdetana, es decir, pre-romana, lo que existe en Munigua es un par de muros aquí que pertenecerían a un poblado aquí en las alturas. En la fase Julio-Claudia, lo que se construye, lo primero romano que se construye son curiosamente las termas. Y de repente, como ustedes ven, en época Flavia se construye casi todo lo que conocemos de Munigua. El santuario de Terrazas, el templo de podio, aquí las casas, las termas ya estaban construidas y demás casas.
también la muralla, el mausoleo. En época adrianea solamente se construye el templo de Podio y en época severa aquí un taller, nada más. Es decir, las varias fases de Munigua, en prácticamente ninguna fase se construye nada o muy poco, pero hay una fase donde se construye prácticamente todo. Y esa es la fase Flavia. Tradicionalmente, la fase, esa época de construcción, la fase Flavia, se ha conectado con el hecho de que el emperador Vespasiano en ese momento da el derecho latino a toda Universia Hispania, como dice Plinio, a toda Hispania. Es decir, de pueblo se eleva a ciudad. Y que eso llevaría, digamos, a que la gente construyera su ciudad. Últimamente nos hemos preguntado, y eso es lo que hemos hecho durante los últimos años, cómo que la gente levanta la ciudad. ¿De dónde tiene la pasta? ¿De dónde saca el dinero? Es decir, ¿de qué vive Munigua? Porque parece que vive, que existe, de repente construye la ciudad, y después de una vez construida, ya poco más se construye. De hecho, Munigua vive hasta el siglo VIII después de Cristo, pero que nosotros sepamos, el último edificio que se construye de raíz es en época severa, sobre el año 200. De 200 hasta el siglo VIII van 600 años. Durante 600 años no se construiría nada. Es decir, Munigua vive de lo que hay. ¿Y de qué vive Munigua? Parece que la cosa está muy clara. Ahora lo veremos. Sin embargo, antes de avanzar, aquí a la izquierda la planta de Munigua, lo que se ha excavado, las casas, el foro, el templo de Podio, el santuario de terrazas. Como ustedes ven, este es el trabajo de 60 años. Munigua en su totalidad cubre 3,5 hectáreas. Es decir, una cuarta parte de lo que cubre el yacimiento que nos mostró la señora Mazzoli antes, en el siglo IX antes de Cristo. 3,5 hectáreas. Son 3 campos de fútbol y poco más. Una ciudad, un municipio. Pero no en todo el área que tenemos aquí libre se puede de hecho construir, porque como verán ustedes aquí dice necrópolis, aquí hay tumbas. Eso es una zona de necrópolis, aquí no se puede construir. Todas las leyes romanas lo dicen, no se puede construir dentro de las necrópolis. Es decir, si esto es necrópolis, aquí no se puede construir. Al no poderse construir, el área donde se pueden levantar casas se limita aún más, porque las 3,5 hectáreas están dentro de la muralla. Nosotros hoy en día pensamos que el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos sería posiblemente este arroyo seco, que nunca lleva agua y solamente en los meses que llueve lo lleva. Porque de hecho de aquí tenemos todavía necrópolis y aquí para allá ya no la tenemos. Total, si cogemos esta casa, que es la casa número 1, aquí una reconstrucción a la derecha, cogemos la planta de la casa y la ponemos en el área libre de construcción, nos caben unas 15 casas. 15 casas. Empezamos a calcular con la base de 10 personas por casa, nos da una población de Munigua de 150 personas. Si elevamos el cálculo a 20 personas por casa, llegamos a 300 personas como habitante de Munigua. Muy poco. Y la pregunta que se levanta, evidentemente, tanta construcción, tanta arquitectura, tanto santuario para 300 personas. La solución es fácil y difícil al mismo tiempo. La gente no vive solamente en Munigua, vive también en los alrededores y Munigua funciona como un lugar central para toda la zona donde la gente acude, donde hace sus cosas administrativas, religiosas y más. Aquí una pequeña matización porque recientemente hemos hecho una geofísica en la parte sur
de Munigua, donde nunca se había excavado, donde nunca se había hecho nada, y esa geofísica pues nos muestra esto, que los especialistas nos dicen aquí hubo muy pocas casas. Si eso es verdad, de las 15 casas pues reducimos aún más. A lo mejor habría 10 casas en toda Munigua. Y esa pregunta nos lleva a una última reflexión, o penúltima reflexión, que creo que me estoy pasando. Una última reflexión. Este es el mapa de la península ibérica en el siglo II. ¿Sabemos perfectamente cuántas ciudades funda Roma en España? ¿Lo saben ustedes? Son 400. Lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? No porque nadie los haya contado, sino porque los autores latinos nos lo dicen. Toda la península tenía 400 ciudades. Y la mayor parte de estas ciudades tiene en común con Munigua el hecho de que tiene un Floruit, una época de oro en momento Flavio, es decir, que la península ibérica en esa época pues era toda una obra, porque había que aportar arquitectos, materiales y todo más. Y la mayor parte, y a eso vamos en el fondo, la mayor parte de esas ciudades, de esas 400, seguramente, y aquí en Asturias, ¿a quién se lo voy a decir? Eran ciudades, vamos a llamarlas tipo Munigua, ciudades muy pequeñas, con alguna infraestructura pública, pero ciudades muy pequeñas que solamente servían de apoyo a los habitantes que vivían en el entorno. Lo que siempre llamó más la atención de Munigua, a la izquierda, es su semejanza con los grandísimos santuarios de la Italia central. Tenemos aquí al santuario de Palestrina Preneste o aquí el de Tivoli. Estos santuarios son de las mayores arquitecturas templares que la arquitectura romana ha producido. Estos tiene 300 por 200 metros. La escala engaña. Munigua es un poquito menos, solamente tiene 30 por 50 metros. Pero bueno, los paralelismos son evidentes. Se trata de santuarios de terrazas porque se sobreponen terrazas, se acceden mediante escaleras y rampas y todo más. Es decir, tenemos en Munigua un santuario cuyo modelo está en Italia central y que se transporta como forma arquitectónica hacia la provincia de Bética. Hace 30 años el arqueólogo italiano intentó explicar el santuario diciendo que el dueño del santuario debería de ser el mismo emperador y tenía un argumento. Ese argumento es una observación que había hecho en Italia. Como ustedes ven, tenemos aquí el templo del Divus Iulius en el Foro Romano y el templo de Vespasiano en Pompei. Ambos templos se destacan por el hecho de que hay que acceder por atrás, por aquí, para adelante, ven ustedes, por aquí se sube unas escaleras para acceder al podio. Aquí hay un recorte en el podio y por aquí para dentro del templo. Lo mismo aquí, aquí también hay que pasar el templo por el lado y de atrás para adelante se sube al podio. Munigua es lo mismo, hay que contornar y de aquí atrás hacia adelante se sube al podio. Y como estos son templos a emperadores divinizados, decía el señor Corelli, Munigua también lo tiene que ser. Tiene razón, pero no la tiene porque hay excepciones a la regla que no son... que es una excepción. Bueno, nos saltamos esto que sería el revestimiento del templo. Esta sería toda la zona y ya para rematar, la base de Munigua son minas. Este es un escorial en el entorno de Munigua. Lo que es rojo es esta hierba que es el Rubex bucepalorum. Es una hierba ácida que crece sobre los mismos escoriales. Aquí ven ustedes escorias. Aquí ven ustedes esto, lo que es un poco rojizo o naranja, son restos de hornos que se han partido encima de la misma escombrera, lo que lleva a la conclusión de que la fundición se hacía encima de la misma escombrera. Munigua vive del cobre y cuando se le agota el cobre, gracias a Dios, tiene sustituto en hierro. De no tener sustituto, pensamos nosotros, al cuantificar
hay hornos aquí por todos los cortes, aquí escorias. De no tener Munigua hierro, seguramente se hubiera muerto como tantas otras ciudades o poblamientos romanos, no solamente en la Bética, sino en toda la España. Esto es lo que Munigua produce en toda su historia en cobre. Es un cubo de 5 por 5 por 5, cabe en un camión. El cálculo está hecho a base de tonelada de escoria, que Munigua tiene unas 20.000 toneladas de escoria. Suena mucho, ¿no? 20.000 toneladas de escoria, hay una fórmula, da esto en cobre. En toda su historia. Eso, digamos, visto con ojos de hoy, no es absolutamente nada. Por esto nadie movería un dedo hoy en día, pero fue la base económica de Munigua hasta el siglo I después de Cristo. A partir de entonces agotan el cobre y cambian al hierro, que es el que les salva durante otros 200 años. Bueno, los puntos rojos son más hornos y aquí ya estamos en el entorno de Munigua, pero eso daría pie a otra conferencia. Muchas gracias.